Saludos a todos, bienvenidos a una entrega más de su segmento Hablemos de Dios. Durante todas estas semanas hemos ido hablando sobre las épocas en donde la iglesia se ha marcado dentro de la época histórica del mundo en que vivimos. Hoy vamos a hablar de la época conocida como escolástica. Es una época que se va desde el siglo IX hasta el siglo XV. Es una época preciosísima de la iglesia y también de mucho contenido. La iglesia, de una forma u otra, después del giro transversal que da en la Edad Antigua, ahora viene con un giro totalmente nuevo, con un giro refrescante. La época escolástica se caracteriza porque bebió de la filosofía grecolatina y ese medio de la filosofía grecolatina lo usó para interpretar de una forma u otra la revelación divina. Vamos a ver. Esta es una época, la escolástica, en que se busca la coordinación entre la fe y la razón. Algo que sí se vio y se caracterizó fue una subordinación de la razón a la fe. O también, como decía la máxima escolástica, la filosofía es sierva de la teología. La época escolástica se divide en tres etapas. La primera se llama la preescolástica, que se extiende desde el siglo IX hasta el siglo XII. En ella podemos ver algunos personajes, entre ellos Juan Escoto, no Juan Duns Scoto, que aparecerá al final, sino Juan Escoto Erígena. El segundo de ellos fue Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury tuvo la particularidad que fue uno de los grandes pensadores de la preescolástica y que habló sobre el conocimiento de Dios a priori. También podemos ver a Pedro Abelardo. Pedro Abelardo fue quien desarrolló de una forma u otra el método conocido como escolástico, que se basa sobre todo en las dialécticas, en las questions, que desarrolló más adelante en la siguiente etapa de esta época, Santo Tomás de Aquino. También surgió la escuela de Chartres, donde se comenzó a desarrollar el pensamiento humanista. Luego de esta primera etapa viene una segunda etapa dentro de esta época, que es el apogeo o la alta escolástica. En ella podemos ver fundamentalmente a dos personajes, a Alberto Magno, que fue el profesor de Santo Tomás de Aquino, y al mismo Tomás de Aquino, que desarrolló una teología abundante que todavía existe y está patente en nuestros días. Durante esta época se destacaron dos grandes órdenes religiosas que hasta el día de hoy existen. Los dominicos, por una parte, que siguen la ciencia o la teología tomista, y los franciscanos, que siguen la teología agustiniana. Estas dos grandes órdenes religiosas se disputarán el apogeo o las grandes discusiones teológicas, y siempre habrá o un dominico o un franciscano disertando sobre algún tema de interés teológico. El último periodo o etapa de este periodo escolástico es la decadencia, que se vivió desde el siglo XIV hasta el siglo XV, mediados del siglo XV. Se caracteriza porque aparece lo que conocemos hoy como el nominalismo, que de una u otra forma, en un sentido muy breve, lo que planteaba era la división o la separación entre la fe y la razón. Recuerden que en el siglo IX, cuando comienza la época escolástica, lo que se quiere es dos cosas fundamentalmente. Primero, asumir la filosofía grecolatina como medio para ahondar en la revelación divina, y también decir que hay una armonía entre la fe y la razón y que no son algo opuesto. Lo que se vio durante los siglos fue que siempre, o lo que entendió el mundo, fue que siempre hubo una subordinación de la razón a la teología o de la razón a la fe. Y por eso durante estos 6 siglos, aunque en el siglo XIII tuvo un gran apogeo, luego del siglo XIV y siglo XV comenzó una decadencia. Acuérdense también que estamos hablando del medioevo, de la cristiandad medieval, donde todo el mundo era de una forma u otra, se vivió la ciudad de Dios de la cual escribió San Agustín, o se planteó, se intentó. Pero al final de esta época escolástica, lo que se vio tuvo un efecto contrario.
lo que se buscó en el siglo IX sobre la coordinación entre la fe y la razón explotó, más o menos podemos decir, con el nominalismo en el siglo XIV, siglo XV, y redundó o desembocó en una separación entre la fe y la razón, ya lo sabemos por la historia, de una forma desproporcionada. De esta parte podemos decir que hay dos grandes personajes, Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Aquí debajo en la descripción voy a poner un link donde pueden ahondar más en estas cosas que brevemente en este clip les he aportado. No olviden poner sus comentarios, no olviden darle me gusta, no olviden compartir este poco que hemos hablado de Dios. No está mal saber sobre su fe. De hecho, es algo muy bueno conocer al Dios en el cual creemos, al Dios que ha dado la vida por nosotros y que nos prometió una plenitud en el cielo. Hasta la próxima.